Miércoles 29 de enero del 2025. Meditamos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículos del 1 al 20. Vamos a invocar a nuestro Dios para que sea nuestra luz, nos llene de su paz y sabiduría en cuanto a tomar buenas decisiones, y que su presencia nos ayude para poder reconocerlo a Él, a Jesús, como el camino, la verdad y la vida. Dice así el Evangelio: en aquel tiempo Jesús se puso otra vez a enseñar a orillas del mar. Y se reunió tanta gente que junto a él que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100, y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían, a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado comprender el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la recibieron con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra, y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a recoger algunas enseñanzas de este Evangelio, en el que escuchamos de labios del mismo Jesús la parábola del sembrador. Esta escena es totalmente actual, en donde el Señor sigue sembrando, y nos dice que una multitud de gente lo escucha. Y es cierto, hoy también mucha gente acude, tiene hambre de la palabra de Dios, tiene hambre de escuchar a Jesús. Nunca hoy, como antes, la Iglesia ha sido tan católica, es decir, en la que cobija bajo sus alas a hombres y mujeres de tantos continentes, de tantas razas. Porque ciertamente Jesús nos ha enviado al mundo entero.
y a pesar de todas las sombras, oscuridades del panorama, se ha hecho realidad el mandato apostólico de Jesucristo. Así que hoy veamos que nosotros también estamos invitados a seguir esparciendo las semillas del reino. La semilla que en este caso es la palabra de Dios. Y también tenemos que considerar los diferentes tipos de suelo, es decir, las respuestas que cada uno puede tener ante esta palabra. Algunos oyentes son considerados comparados con el camino, donde las aves devoran la semilla. Otros son como la tierra pedregosa, que recibe la semilla con alegría, pero no tienen profundidad, y pronto se marchita. Otros son como las espinas que ahogan la semilla, y finalmente aquellos que son buena tierra producen abundante fruto. En segundo lugar, el mismo Jesús explica a sus discípulos el significado de esta parábola y empieza a decir que la semilla a veces cae en el camino y esto representa a aquellos que oyen la palabra pero no la entienden, permitiendo que Satanás la arrebate de sus corazones. Los que están en terreno pedregoso son aquellos que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces y a la menor dificultad, pues abandonan el camino de Dios. Y aquellos que son como las espinas, es decir, los que viven afanados por las cosas de este mundo, las riquezas, y esto ahoga la palabra y la hace infructuosa. Finalmente, los que son buena tierra, es decir, los que sí escuchan, entienden y la ponen en práctica, produciendo muchos frutos en abundancia. Finalmente, la implicación para nuestra vida como cristianos es que se nos recuerda que la palabra de Dios es poderosa y tiene el potencial de transformar vidas. Sin embargo, esta efectividad depende de la disposición de cada oyente. Por eso la invitación de Jesús es a tener oídos para oír. Es un llamado a la atención y a la apertura del corazón. La actitud con la que se recibe la palabra es crucial. Un corazón abierto, receptivo, puede dar lugar a una vida fructífera en la fe. Así que hoy, en medio de tantas cosas, permitamos que Jesús, como el buen sembrador, siga esparciendo esa semilla de su palabra en nuestros corazones y que la pongamos a producir y que la acción del Espíritu Santo nos comprometa también con la misión de la Iglesia. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.